Capítulo 3. Primeros pasos a través de la puerta. Minato estaba acostado en su cama con los brazos cruzados detrás de la cabeza mientras miraba el techo sin parpadear. Había estado tratando de dormir durante la última hora, pero sus pensamientos errantes lo impedían a la deriva en un sueño bien merecido. Volvió la cabeza hacia un lado para mirar a la mujer delgada que estaba a su lado. Su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo al ritmo de su respiración. Su largo cabello rojo rubí fluía alrededor de su forma pacífica y daba un marco perfecto a los delicados rasgos de su rostro. Extendió la mano y le acarició suavemente un mechón de pelo de la cara que perturbaba su perfección. La joven murmuró algo incoherente y se movió un poco mientras dormía, permitiendo que otro mechón de cabello reemplazara al anterior. Una suave sonrisa tiró de los labios de Minato hacia arriba y no se molestó en apartarla, sino que giró nuevamente hacia el techo. Sus pensamientos vagaron hacia el niño rubio. Los sentimientos encontrados se encontraron en su mente mientras pensaba en los eventos. En primer lugar, ninguno de los sellos de seguridad percibió su apariencia. Los sellos podrían ser evitados si alguien redujera sus niveles de chakra casi al agotamiento, pero eso era simplemente inimaginable. Nadie podría suprimir su chakra hasta ese extremo. Fue imposible. Cada cosa viviente irradiaba una cantidad mínima, independientemente de lo duro que alguien lo intentara y de lo capacitados y bien entrenados que estaban. Solo los cuerpos muertos estaban completamente libres de chakra, y el chico era claramente nada menos que eso. Las entradas subterráneas o aéreas también eran posibilidades poco realistas, las focas que rodeaban la aldea eran como una barrera invisible y todos los intrusos serían percibidos. Podría ser un ninjutsu del espacio-tiempo, pero de nuevo, eso también fue muy poco realista. Con ese tipo de lesiones que amenazan la vida, es imposible que alguien realice un jutsu de primer nivel como ese. Y los sellos también provocarían su llegada. Sin embargo, si alguien más le había hecho el jutsu, ese parecía el escenario más creíble. Pero eso aún activaría el sistema de seguridad. Minato hizo una media inclinación de cabeza. Cuando superó el peligro de la muerte, mostró notables habilidades curativas. Esto no era algo nuevo, aunque era muy raro desde la destrucción del país Whirlpool y el clan Uzumaki. Sus ojos vagaron instintivamente hacia la mujer que estaba junto a él, luego de vuelta al techo, sus ojos se estrecharon ligeramente cuando su mente se movió hacia la siguiente pregunta que no lo había dejado quedarse dormido. El Ambu verificó sus pertenencias, pero no encontraron nada significativo más que un rollo y etiquetas de sello en su bolsa. No tenía un Itayate, o tal vez lo perdió antes de su llegada. Eso parecía probable, al ver su ropa también estaban destrozados más allá del reconocimiento. No pudieron encontrar ningún símbolo de clan en lo que quedaba de la tela. Minato ya comprobó el desplazamiento y las etiquetas de sello. Las etiquetas eran seguras, etiquetas de explosión simple modificadas con una mayor o menor potencia. Por eso no los habían reconocido de inmediato. Era una práctica bastante infrecuente. Para él, una simple ojeada de ellos era suficiente. Lo único realmente interesante en sus pertenencias era el único pergamino, y le molestaba hasta el final. No pudo abrirlo. Era uno de los raros maestros de focas, pero no podía manejar el sello de un adolescente. El sello de cierre era una combinación. El abridor tenía que tener un tipo especial de chakra, combinado con identificación de sangre, y otros 3 métodos específicos de los que aún no estaba claro. Los símbolos alusivos eran solo un gran lío de galimatías. Cuando el niño se despertó por primera vez, confundido y desorientado, hablando de un genjutsu, le dio un pequeño consuelo a la mente de todos. No es sin precedentes que un shinobi bajo la presión de la guerra se rompió y sufrió daños mentales. También había un hombre que había sido capturado en un genjutsu de alto nivel durante semanas durante el primer año de guerra, y no podía aceptar la realidad durante días. Estaba paranoico y veía enemigos a cada paso. Sin embargo, el niño estaba consciente y era consciente de su entorno, y no coincidía con el caso anterior. Una cosa era cierta. Mencionó repetidamente a una persona de ojos rojos, y genjutsu más ojos rojos apuntaba solo a una opción: un Uchiha. La fuerza policial de Konoha ya había sido informada sobre el caso y se le ordenó investigar, pero informaron que nadie del clan había tenido nunca una confrontación con él. Nadie lo admitió, de todos modos, pero no había ninguna razón para que lo mantuvieran en secreto. Si su oponente no era del clan, eso significaba que había alguien fuera de la aldea deambulando con un Sharingan. El ceño fruncido se profundizó en el rostro de Minato. El chico lo reconoció a él y a Sarutobi, pero eso no fue un gran problema.
Después de todo, Sarutobi era el Hokage, y él mismo estaba marcado en cada libro de bingo. Lo que le molestaba eran las emociones que el niño había mostrado. Lo que vio y lo que mencionó Sarutobi. Simplemente no tenía ningún sentido. Tristeza, pena y esos ojos, llenos de vergüenza al final. Ni siquiera tuvo el coraje de mirar a los ojos de Minato. Cuando se enfrentó a un enemigo, Minato sabía lo que encontraría en sus ojos cuando reconocieran el destello amarillo de Konoha. Miedo, pánico, pero no vergüenza. Si fue capturado en territorio enemigo, estaba seguro de que no sentiría lo que Sarutobi encontró en los ojos del niño. Respeto, bueno, tal vez. Uno siempre debe respetar a su enemigo, especialmente a uno poderoso, pero estaba seguro de que la esperanza y el alivio serían lo más alejado de su mente si se encontrara cara a cara con cualquiera de los Kages. Y nunca llamaría a ninguno de ellos Jiji. Sacudió la cabeza para desterrar el desagradable pensamiento sobre su muerte sangrienta si alguna vez llamaba al Tsuchikage de esa manera y trataba de calmar su mente. Su ataque de pánico al final fue razonable, pero su causa no lo fue. La causa principal no fue porque se enfrentó a oponentes fuertes. Fue porque se dio cuenta de que realmente no estaba bajo un genjutsu. La verdadera pregunta era, ¿qué le había pasado al niño que no podía aceptar el hecho de que esto era la realidad? Dejó escapar un suave suspiro y se volvió hacia la mujer de pelo rubio junto a él. Minato ya aceptó las habilidades sensoriales del chico. No debía considerarse una amenaza, sino una gran ventaja en el campo de batalla. Inoichi reunió información muy interesante durante el tiempo que estuvo en su mente. El conocimiento básico que había tenido también se correspondía con un shinobi experimentado. Pero vamos, picazón en polvo. Una pequeña sonrisa apareció en su cara automáticamente, pero se fue con su siguiente pensamiento. La mente de Minato se dirigió al fragmento de memoria que Inoichi les había mostrado, a las palabras que el niño usó durante esa memoria. Su voz hizo eco dentro de su mente. Voy a romper el ciclo del odio. Voy a romper la maldición. Si hay tal cosa como la paz, la encontraré. Cree en mí. Este es el legado que me dejaron. Esas frases lo convencieron de que el niño no significaba daño al pueblo. Ningún espía elegiría un objetivo tan noble como ese. Minato se dio la vuelta y cruzó los brazos debajo de la cabeza para ver la evidencia del techo apuntando a una pelea. Sus heridas, su ropa desgarrada, el agotamiento del chakra. Alguien trató de deshacerse del rubio, y tuvo casi éxito. Alguien usó un ninjutsu de espacio-tiempo sobre él que transfirió al niño a Konoha, tal vez para deshacerse del cuerpo, y que alguien era un Uchiha. Se volvió hacia su compañero para abrazarla y finalmente dormir. Sus párpados pronto se hicieron pesados, y los dejó caer por la llamada de la gravedad y el agotamiento. Se acostó más cerca de su compañero que dormía pacíficamente para disfrutar del calor de la mujer, quien se movió un poco cuando sintió el suave toque de su cuerpo. Minato sonrió con los ojos cerrados, pero se quedó quieta para no perturbar su sueño. Un fuerte ronquido salió de los ojos de Kusina y Minato que no paró. Continuó con su inquietante sinfonía hasta que la cabeza de Minato comenzó a suspirar, se maldijo en silencio y volvió a cerrar los ojos, intentando bloquear el irritante ruido de su mente. Minato estaba mirando fijamente al adolescente que estaba frente a él cuando casi inhalaba su quinta taza de ramen instantáneo para el desayuno, mientras él mismo sostenía su segunda taza de café. Tuvo otra larga noche y se despertó antes de la alarma para entregar su informe completo al Hokage sobre los últimos 3 días de su invitado. El Namikaze miró al niño con diversión, y no pudo evitar las palabras que salieron de su boca. Sabes, esas cosas no son muy saludables. Especialmente no para el desayuno. El joven rubio bebió lo último de la sopa y le dio una palmadita en el estómago con satisfacción antes de reclinarse en la silla, que dio un gruñido lastimero bajo su peso en respuesta. Lo sé, pero eso fue lo primero que me vino a la mente cuando me preguntaron sobre el desayuno, y está delicioso. ¿Realmente te gusta esa basura, no? El chico no respondió, en lugar de encogerse de hombros con una amplia sonrisa dentuda en su rostro. Minato consideró continuar con el tema, pero en lugar de eso eligió ser sencillo. ¿Alguna noticia sobre tu memoria? El joven sacudió la cabeza y fijó los ojos en el suelo, contando las baldosas debajo de él para evitar el contacto. No, nada. Pensé que tal vez soñaría con mi vida, pero simplemente me desmayé, murmuró a uno de los azulejos. El leve ceño fruncido profundizó en el rostro de Minato, y tomó un sorbo de su café para que su cerebro funcionara correctamente. Ya sabes, el chico había comenzado pero luego se detuvo. ¿Qué? Minato lo miró inquisitivamente. Sabes, tal vez no quiero recordar.
Su voz bajó a un volumen bajo, casi susurrando, mientras seguía mirando el suelo debajo de él, negándose obstinadamente a encontrarse con los ojos azules del Hounin. La primera noche, lloré por la chica rubia. Ni siquiera sé quién era y todavía duele. El rubio lo miró, el otrora vibrante océano azul se oscureció hasta convertirse en azul real, mientras una pequeña y triste sonrisa tiró de sus labios hacia arriba. Quiero una nueva vida. Si es posible, feliz. No quiero comenzar con el duelo por personas que ni siquiera conozco. La voz del rubio ahora estaba llena de determinación, pero cuando terminó, miró hacia abajo para escapar de los ojos de Minato, mientras la vergüenza corría a través de la suya. No me duele si no recuerdo nada, susurró en un tono suave más para convencerse a sí mismo que al otro rubio. Minato había estado observando al chico rubio durante varios minutos con una cara cautelosa, pero no dijo nada, solo se movió a una posición más cómoda en su silla antes de intentar romper los pensamientos oscuros del rubio. Si desea comenzar de nuevo, primero debemos encontrar un nombre apropiado para usted. Sería bueno si tuviera uno adecuado. Realmente lo odio cuando todos me llaman Blondie. Es molesto, se quejó el niño mientras cruzaba los brazos frente a su pecho como un niño irritado. Estaba tan fuera de escena en las profundidades de la tortura y la fuerza de interrogación de Konoha. Pero Minato no pudo evitar dejar que una amplia sonrisa descarada se extendiera por su rostro. ¿Qué hay de Kane? Oro. Eso no es mucho mejor que Blondie, murmuró el niño y puso los ojos en blanco con desagrado. ¿No te gusta? Entonces, ¿qué hay de Goldie? Minato se rió entre dientes. Muy divertido. ¿Algo particular en tu mente? El chico había pensado por un segundo y luego negó con la cabeza. Nada. Odoroki Toroku. ¿Eso te conviene?, se preguntó Minato. Porque eso era lo que el chico era para él. Una maravilla. Una sorpresa que cayó del cielo. Y cada vez que miraba sus ojos azules, tenía una sensación extraña. Como mirar en un espejo que reflejaba su propia alma. Desnudo y desnudo. Y a veces odiaba lo que veía allí. ¿Azure Surprise? ¿Qué tipo de nombre es ese? Sin embargo, Toroku. El rubio probó cómo sonaba, rodando las palabras en su lengua varias veces, tocando su barbilla con su dedo índice. Me gusta ese. Él sonrió. Entonces está arreglado, Toroku, sonrió Minato. El recién llamado Toroku había dado una sonrisa astuta a cambio y se había maniobrado a una posición más cómoda. Puedo salir. En el futuro. Pero hoy no, me temo. Toroku había dado una mirada decepcionada pero asintió. Ya había dado el primer paso hacia su nueva vida. Y por ahora, eso fue suficiente. Y él estaba satisfecho. De verdad. Sin embargo, no podría quitarse el sabor agrio del costado de su lengua durante el resto del día. Toroku sabía que Konoha estaba lejos de confiar en él, pero realmente esperaba poder explorar el pueblo ese día. No estaba manejando muy bien el aislamiento, a pesar de que solo era su tercer día. Estaba aburrido de morir y sediento del mundo exterior. Su habitación era pequeña y simple con una cama en la esquina, un escritorio con 2 sillas y un pequeño baño conectado a ella. La habitación obviamente no era para el confort y el entretenimiento. Todavía era mucho mejor que la habitación del hospital y el horrible olor a enfermedad, sangre y desinfectante. Se recostó en la cama y contempló su situación después de que Minato abandonara su habitación. La primera noche fue dura. Después de que el ambulo acompañó a esta habitación, quedó completamente agotado. Toroku simplemente se derrumbó en la cama con su ropa, pero después de luchar durante horas para dormir, se dio por vencido. Aunque no quería pensar, esa era su única opción para matar el tiempo. Se volvió de espaldas y cruzó los brazos debajo de la cabeza, observando el techo pálido mientras otro rubio familiar hacía lo mismo en el otro lado de la aldea. Pensó en el único recuerdo de su antigua vida que pudo recuperar, y eso lo desconcertó. Sintió pena y arrepentimiento por la niña rubia, y se hundió en el profundo abismo, lamentando la joven Kunoichi. Estaba seguro de que ella era una niña, y también estaba seguro de que él también lo era. Durante el interrogatorio, cuando Makoto había preguntado sobre cosas al azar, sabía perfectamente de qué estaba hablando el hombre, pero sin ningún tipo de memoria de conexión. Sabía sobre el ninjutsu, que era un lanzamiento de chakra, cómo hacerlo, y así sucesivamente. Pero antes de haber escuchado los términos, no sabía de su existencia. La información es algo así como, apareció. Tenía este conocimiento enterrado en lo más profundo de su mente, y permanecía inactivo hasta que tuvo que acceder a él. Makoto también mencionó varios nombres. Kurama, una imagen de un animal saltó a su mente, pero no pudo identificar lo que era.
Tal vez un perro. Quizás. Uchiha, este nombre dejó un sentimiento agridulce en su pecho. La mezcla del odio y el cuidado. Pero nada más. No recuerdo de un recuerdo, solo vagas emociones. Cuando pensó en la kunoichi de cabello rosa, su corazón se hinchó de adoración, pero en el fondo de su mente, un sentimiento inquieto ya estaba empezando a pinchar. Sakura es, o era, su nombre. Cuando la imagen de la niña rubia muerta volvió a su mente, negó con la cabeza. No quería otro recuerdo doloroso. No quería volver a sentir esa pena nunca más. Recibió una segunda oportunidad para convertirse en una persona mejor, y quizás más feliz. Su propia voz hizo eco en su mente. Romperé el ciclo del odio. Romperé esta maldición. Si existe algo así como la paz, la encontraré. Créanme. Este es el legado que me dejaron. Esas fueron palabras fuertes. Esas fueron las palabras de alguien que vivió una vida dura. No sabía si estaba listo para esta carga. No sabía si quería tener algo que ver con eso. Sin embargo, la idea de alejarse de él hizo que su corazón se contrajera. Legado, sus pensamientos pasaron por la memoria de nuevo y se detuvieron en otra parte. No vuelvo a mi palabra. Ese es mi nindo. Esa declaración hizo que su corazón doliera con determinación y orgullo. Se sintió agradable. Esto era algo que debía seguir. Pero cambia el mundo y trae paz. ¿Cómo puede hacer eso? Cerró los ojos y se dirigió a la pared detrás de su cama. Había estado luchando entre un nuevo futuro sin recuerdos en una nueva vida y un futuro que parecía traerle solo dolor si recuperaba sus recuerdos. Sus pensamientos se movieron a lo que Minato le dijo. Podría quedarse y unirse a Konoha, o podría irse libremente. Pero, ¿qué haría si se fuera? ¿A dónde iría? Toroku dejó escapar un suspiro y trató de ocuparse de algo más que pensar para evitar que su mente volviera a flotar en esos pensamientos deprimentes. Movió sus ojos hacia el techo hasta que encontró su único otro entretenimiento en la habitación pequeña y vacía. Una pequeña araña en la esquina comenzó a asentarse en Konoha. La base de una tela de araña ya estaba formada, unida constantemente a la superficie de las paredes blancas. El rubio fijó sus vibrantes ojos azules en el pequeño punto negro, ya que estaba formando una espiral perfecta con el material delgado y casi invisible que define su nuevo hogar. Estoy muerta de aburrimiento. Minato arqueó una ceja divertida ante el frustrado chico rubio. ¿Se estaba quejando? Quiero hacer algo. Cualquier cosa. Sí, él estaba lloriqueando. A pesar de las visitas más frecuentes de Konoha Jounin, Toroku no podía ocuparse. Él y uno de los guardias de Anbu le trajeron libros, pero extrañaba el mundo exterior y la conexión normal con la gente. Un gemido frustrado brotó de la boca de Toroku una vez más mientras cruzaba los brazos frente a su pecho con un puchero bien definido. Eso fue demasiado para Minato. Se echó a reír a carcajadas y se acercó más al malhumorado, y ahora también molesto, cuando finalmente pudo recuperar la compostura. Solo llevas aquí una semana y dormiste la mayor parte del tiempo. Aguanta un poco más. Minato se rió entre dientes una vez más y buscó en el bolsillo de su chaleco un pequeño libro y se lo entregó a Toroku. Te traje algo que podría ayudarte. Una mueca se extendió por la cara del niño instantáneamente, girando la letra pequeña varias veces. ¿Otro libro? Mira, no quiero parecer desagradecido, pero leer no es mi estilo. Contiene pruebas mentales. Quiero que los resuelvas esta tarde. Regresaré a las 3 para recogerlo, así que tienes aproximadamente 6 horas para terminarlos. El niño levantó su ceja derecha a Minato mientras observaba sospechosamente el libro como si pudiera morder su mano en cualquier momento. ¿Por qué? Te mantendrá ocupado. Minato sonrió a Toroku, quien frunció el ceño y finalmente lo abrió. Manténme ocupada, mi culo. Toroku gimió. Cuando Minato lo dejó solo con el libro, se movió hacia la cama y ahora estaba sentado en ella, con las piernas cruzadas, mirando el libro en su regazo. Después de leer las 2 primeras páginas, supo exactamente de qué se trataba. El libro contenía pruebas sobre varias competencias y aspectos. Esta es una maldita prueba de coeficiente intelectual. Gritó en la habitación vacía esperando una respuesta que nunca llegó, buscando desesperadamente la interacción con alguien o cualquier cosa. Miró hacia la esquina con la pequeña araña negra, con la esperanza de que reaccionara. Pero, por supuesto, no respondió, ni lo reconoció de ninguna manera. Realmente odio los libros, se quejó, sacudió la cabeza y volvió su atención al libro en su regazo. Había vuelto a leer el último ejercicio de la página y dejó escapar un suspiro. Rápidamente escribió su respuesta y pasó la página. Minato recibió el libro de uno de los Anbu que estaba a cargo de Toroku.
A la 1 en punto. Logró terminarlo más de 2 horas antes de la fecha límite. Hojeó con entusiasmo las páginas para verificar las respuestas, pero solo para darse cuenta de que había una razón por la que había recibido el libro mucho antes. Es decir, que estaba a medio hacer. Varias páginas quedaron sin terminar o incluso sin tocar. Como Toroku se cansó de ellos a medio camino. Y lo más probable es que ese fue el caso, ya que casi el mismo tipo de ejercicios se realizaron cuidadosamente algunas páginas antes, por lo que habría podido hacerlos perdidos. Sus cejas se fruncieron cuando sus ojos se arrastraron hacia la esquina izquierda y captaron varios bocetos en el margen. Su ceño fruncido se profundizó mientras volteaba más y más páginas. Cambió de una página a otra. No era más que un garabato redondo en las primeras páginas, pero pronto evolucionó a una espiral negra, como una cosa. Joe Flash entrecerró los ojos y se concentró en los bocetos mientras pasaba las páginas con los dedos. Una forma en movimiento animada desde los bocetos. Una espiral giratoria con un agujero en su lado izquierdo. ¿Fue un torbellino? ¿O el ojo de una tormenta imparable? Podría significar mucho, o también era posible que no significara nada en particular. Un profundo ceño fruncido tallado en la frente de Minato, y lo abrió de nuevo para, esta vez, resumir las respuestas. ¿Y cuántos? Toroku preguntó con un tono hosco en su voz durante una visita matutina de Minato. Pasó casi una semana desde que le devolvió ese maldito libro, y el Jounin no había dicho ni una palabra al respecto. ¿Cuántos qué? Preguntó con indiferencia. Ya sabes. Mi coeficiente intelectual. Minato parpadeó sorprendido por su declaración y le devolvió la mirada al chico. Es normal. Toroku devolvió una mirada escéptica pero no dijo nada. Hablé con el Hokage ayer. El niño se encogió de hombros y continuó observando a la pequeña araña en la esquina. Pedí más libertad para ti. Ahora que captó el interés del niño. Los ojos de Toroku se habían ensanchado en su sorpresa y la esperanza inundó su rostro, esperando desesperadamente a que Minato finalmente terminara la frase. Él dio permiso. Puedes dejar la institución pero solo bajo vigilancia. La boca de Toroku se transformó en la sonrisa más amplia que Minato había visto en su rostro. Minato lo reflejó, pero tal vez un poco más moderado. ¿Solo vas a sentarte allí, o deberíamos sacar esto afuera? Toroku instantáneamente salió de su cama y estiró sus brazos detrás de su cabeza, todavía sonriendo como un idiota. Más que nunca, date vallo. Minato arqueó una ceja, pero la dejó ir. Entonces vamos, nos vamos. Toroku disfrutó la sensación de una cálida brisa y el sol en su rostro, con los ojos cerrados. Dejó escapar un extraño sonido, algo entre un suspiro de satisfacción y un gemido, y se volvió hacia Minato. Oye, ¿podemos recoger algo para comer? Acabas de terminar tu desayuno. Y dudo que tengas dinero en los bolsillos. Toroku había levantado su mano izquierda detrás de su cabeza y se rascó nerviosamente la parte posterior de su cuello. Oh, sí. Me olvidé totalmente de eso. Está bien si simplemente caminamos. Minato le dio una sonrisa y agitó su mano como una señal para seguirlo. Deambularon por las calles anchas sin un destino real, dejando que sus piernas eligieran el camino. Los rubios pasaron por una cantidad incontable de tiendas llenas de artículos y vendedores ambulantes, que gritaban cuán frescos y de alta calidad eran los productos que vendían. Finalmente, llegaron a una gran plaza llena de gente que iba después de sus tareas diarias. Toroku se había detenido para mirarlos a todos mientras marchaban hacia arriba y hacia abajo, todos con su propia preocupación. Un hombre con ropa shinobi estándar había saltado al suelo desde una ventana solo para aterrizar con gracia cerca. Había notado a Minato, y con un pequeño saludo de saludo, salió de la multitud con un parpadeo de su chakra. Un minuto más tarde, una mujer vestida con ropa casual se acercó a la pared de un edificio para desafiar la gravedad caminando paralelamente al suelo, a unos pocos pies por encima de ellos, evitando a la multitud gruesa. Toroku sonrió y continuó observando a los ciudadanos de Konoha viviendo su vida cotidiana. Sin decir palabra escuchó el pulso del pueblo, latiendo junto con el ritmo de la suave brisa. Zumbaba continuamente sobre su cabeza, pero no era molesto. Era como el momento de paz cuando, después de un invierno largo y frío, los primeros rayos de sol reales te atraen desde la casa. Y estabas respondiendo a la llamada, sentándote debajo de un árbol y escuchando el zumbido de las primeras abejas mientras volaban sobre tu cabeza como los primeros mensajeros de la primavera, buscando un dulce néctar sobre tu cabeza. Había mirado hacia el monumento del anterior Hokage e inclinó la cabeza hacia un lado.
Los había estado observando durante varios minutos antes de que negara con la cabeza con incomodidad. Minato se había puesto a su lado y remontó sus ojos con curiosidad. Estos son los recuerdos de nuestros líderes pasados. Lo sé. Minato miró al rubio con una ceja levantada, pero no comentó, esperando que él continuara. Simplemente tengo la sensación de que algo falta. Toroku negó con la cabeza y dio una última mirada sospechosa al monumento. Se vería genial con algunos colores más. Él le había dado una sonrisa a Minato, quien respondió con un gesto de desaprobación. Un grupo de niños pasó junto a ellos, corriendo, riendo y discutiendo sobre su mayor preocupación. ¿Qué jugar y dónde ir a continuación? En el siguiente segundo, Toroku de repente se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. ¿Y la causa? Sencillo. Uno de ellos había estado discutiendo con tanto entusiasmo que no hizo caso de todo lo que lo rodeaba, se topó con Toroku por detrás y casi lo empujó al suelo. Oye, ¿por qué no miras a dónde vas? Estás en el camino, imbécil. El niño gritó indignado, apuntándole con un dedo acusador. Minato observó la escena con el rabillo del ojo, pero no la interrumpió. Tenía curiosidad por saber cómo manejaría la situación. Toroku entrecerró los ojos y se acercó más al niño. Deberías vigilar tu paso y tu boca. Fuiste tú quien se tropezó conmigo. Discúlpate. Una competencia deslumbrante sin sonido comenzó entre los dos chicos antes de que fuera interrumpida por una chica del grupo de corredores. ¿Qué es eso en tu cara? Toroku parpadeó en su sorpresa y tocó su mejilla izquierda mientras se giraba hacia la niña, solo para darse cuenta de que todo el grupo del niño los estaba mirando junto a los otros aldeanos. Él acarició suavemente un dedo a lo largo de la suave línea de una de sus marcas de bigotes mientras se enderezaba desde su postura encorvada para mirar a la chica. Parece espeluznante, declaró el niño travieso frente a él. ¿Sabes, tu cara no es mejor con esas marcas debajo de tus ojos?, dijo Toroku mientras giraba su cabeza hacia el niño arrogante. Este es el símbolo de nuestro clan, idiota. Los ojos de Toroku se estrecharon de nuevo e inclinaron su cabeza. Solo una palabra estoica salió de su boca. Pero casi causó una pequeña guerra. Camarón. El niño había entrecerrado los ojos en respuesta, sus músculos se tensaron cuando respiró una gran cantidad de aire para lanzar un aluvión de obscenidades al rubio. Antes de que la discusión pudiera alcanzar un punto álgido, Minato se interpuso entre ellos. Creo que es hora de que nos vayamos. No, declaró Toroku con voz deliberada y ordenada, deteniendo a su escolta en medio de volverse para seguir su propio consejo. Minato parpadeó y entrecerró los ojos al rubio. Esa no fue la respuesta que esperaba. Fue grosero y poco hábil. Me quedaré hasta que se disculpe. Minato dejó escapar un suspiro, pero antes de que pudiera decir algo, Toroku volvió a centrar su atención en el chico que tenía delante. Toma responsabilidad por tus acciones. Te topaste con mí y, en lugar de disculparte, me insultaste. Aprende algunos modales. Si eres de un clan, te convertirás en un ninja, y el shinobi no puede ser irresponsable. Si tomar una decisión, siempre habrá consecuencias. Un ninja irresponsable es imprudente y se terminan muriendo antes de tiempo. Cruzó los brazos frente a su pecho y miró fijamente a los ojos del niño durante un minuto que parecía no tener fin. Minato estaba impresionado. Ya lo hice. Toroku levantó una ceja ante el murmullo desconcertante del chico. Dije que me disculpo por mi comportamiento. ¿Estás feliz? El niño también se había cruzado de brazos frente a su pecho y se había apartado. La ceja izquierda de Minato se alzó hasta que alcanzó su itayate en la frente. De hecho, muy impresionado. Una amplia sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Toroku, y él revolvió el cabello del niño, quien solo respondió con un gruñido molesto. Se aceptan disculpas. Cuídate, camarón. Con una sonrisa, se dirigió a Minato para seguir su ruta anterior hacia el centro de la ciudad. Podía escuchar la voz de disgusto del chico ante su apodo. Estuvieron caminando lado a lado durante varios minutos antes de que Minato lo mirara. Eres bueno con los niños. Toroku se encogió de hombros. No sé. Simplemente sentí que eso era lo correcto. Minato sonrió y asintió. Bueno, creo que mereces una recompensa después de esa pequeña escena. 5 minutos después, llegaron a un pequeño stand. Rayas blancas anchas colgaban del techo para cubrir el interior y mostrar un anuncio del lugar con letras rojas brillantes. El bar ramen de Ichiraku estaba vacío cuando se acercaron a los 4 taburetes. Se sentaron y Toroku le dio una sonrisa triste a Minato. No tengo dinero. Esta es una recompensa. Eso significa que es mi regalo.
Eso provocó inmediatamente una sonrisa en la cara de Toroku, y comenzó a examinar la tarjeta del menú frente a él. Ichiraku se había vuelto hacia ellos y ofreció una amplia sonrisa a sus clientes. Lo de siempre, Minato-kun. Minato solo asintió como bienvenida y también en su aprobación. ¿Y para el joven? Teichu finalmente se volvió hacia la otra corona de oro para enfrentar a su cliente. Bueno, al menos él quería, pero Toroku escondió toda su cara detrás del menú, solo su corona de oro visible mientras estaba perdido en su pequeña palabra mientras buscaba en cada plato ofrecido. Incluso su lengua estaba fuera, y su frente se frunció en concentración. Se tomó su dulce momento seguro. Después de largos minutos, finalmente cerró el menú contra el mostrador solo para pedir el primero de la tarjeta. Un miso ramen. Y después de la mirada de desaprobación de Minato, agregó un débil por favor. Teichu asintió y se volvió para preparar las dos comidas, dándole algo de privacidad a su nuevo cliente. Toroku recorrió con los ojos el pequeño lugar, y una sensación cálida y familiar se hinchó en su pecho. Comodidad. Un poder inmejorable tiró de sus labios hacia arriba en una sonrisa sincera. No hizo nada, no dijo nada, solo dejó que la sensación abrumara su interior hasta que escuchó el ruido distintivo de un cuenco que se colocaba frente a él. Solo entonces se volvió hacia el mostrador para buscar dos juegos de palillos y le dio uno a Minato. Itadakimasu. Los dos rubios declararon al unísono, y compartieron una mirada de complicidad entre sí. ¿Sabes, Minato-kun, ustedes dos se parecen mucho? ¿Es su pariente? Minato negó con la cabeza y sonrió con una sonrisa torpe. No, él es un invitado de Konoha. ¿Un invitado? Ichiraku levantó una ceja de duda, pero no hizo comentarios sobre la extraña declaración o, más probablemente, sobre el tono de la misma. Durante unos minutos, solo se pudo escuchar un sorbo satisfecho dentro del pequeño soporte. Pero pronto se detuvo cuando un rubio fijó su mirada en su plato a medio comer mientras el otro observaba su forma inmóvil como un halcón. Minato era el halcón. ¿Y Toroku? Había estado fijando sus ojos en el pastel de pescado rosa y blanco flotante en su tazón. Su mente se quedó en blanco, la escena le abrumaba la vista. Lentamente comenzó a flotar alrededor de él con los palillos, y ahora estaba mirando a la tortita de pescado girando con los ojos en blanco. Algo importante. Sabía profundamente en su mente que esto estaba conectado a algo importante. Frunció el ceño, pero su mente permaneció completamente en blanco, esperando que algo sucediera, esperando que un recuerdo se activara, o que una emoción se derramara sobre él como antes. Pero no vino nada. Usó su palillo para hacer que la magdalena de pescado girara de nuevo, confiando en que tal vez esta vez sucedería algo. Enfocó su vista en el símbolo que giraba lentamente. Se sentía muy familiar. Tan malditamente familiar, pero no pudo encontrarlo. Minato había notado el extraño comportamiento del rubio y su expresión en blanco. Se giró hacia él e inclinó la cabeza hacia la derecha para observar, pero solo encontró concentración concentrada. Se sentía como si pudiera tocarlo con sus propias manos. Naruto. El rubio levantó la cabeza y miró los familiares ojos azules, las arrugas se profundizaron aún más en su frente, si eso era posible. Es Naruto. ¿No te gusta? Toroku negó con la cabeza y miró hacia abajo en su tazón a la magdalena de pescado que giraba lentamente, deteniendo su movimiento con su palillo. No es eso. No lo sé. Es solo que, no lo sé realmente. Dejó los palillos y se volvió para mirar al techo en su incomodidad. Un profundo ceño fruncido se extendió por la frente de Minato. ¿Recordaste algo? Toroku negó con la cabeza de nuevo. Esta vez en negación. No. Era solo un sentimiento. Se sentía como algo importante y familiar. Pero no pasó nada. Se hizo un silencio incómodo entre los dos hombres. Ninguno de los dos tocó su plato. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, la voz de Toroku finalmente rompió la quietud, ganando la atención de Minato en un instante. Sobre mis posibilidades. De eso me puedo ir. Un fruncido ceño fruncido y profundo se clavó en la fina piel de Minato por centésima vez durante la semana con Toroku, pero pronto fue reemplazado por una nueva emoción. La decepción se alzó en su pecho. Endureció su expresión y siguió escuchando. Pero no tengo a dónde ir. No sé a dónde más podría ir. Había mirado a Minato y endurecido su propia expresión. Quiero quedarme en Konoha. Sus ojos estaban llenos de determinación, mientras que Minato dejó escapar el aliento que no se daba cuenta de que estaba conteniendo. Quiero quedarme aquí, y también quiero ofrecer mis servicios al pueblo como un shinobi. Minato parpadeó lejos de su sorpresa y respondió con una suave sonrisa. Entiendo.
Informaré al Hokage sobre esto. Pero ten en cuenta que la decisión final estará en sus manos. Toroku asintió y le devolvió la sonrisa, aliviado. Quería comenzar el día con esto, pero no pudo encontrar la oportunidad adecuada para mencionarlo. La pesada carga sobre su nuevo futuro dejó sus hombros. Luchó con sus opciones durante la noche, pero finalmente tomó su decisión. Una risita baja y juvenil rompió el silencio, seguida por voces femeninas más bajas y suaves que se abrían paso a través de las rayas blancas. Él está realmente aquí. Mira. Las chicas siguieron chismeando frente al stand. ¿Deberíamos entrar? Minato palmeó su frente mientras murmuraba para sí mismo. Hoy de todos los días. Oye, Minato-kun, parece que es hora de hacer el retiro, ¿no? Ichiraku le sonrió. ¿Necesitas una mano? Minato asintió de inmediato y puso el dinero en el mostrador mientras llamaba al confuso rubio para que lo siguiera y saliera por la puerta trasera, justo a tiempo para que Toroku viera a 3 chicas jóvenes que miraban furtivamente dentro del estrado entre las rayas blancas. Llegaron a la siguiente calle y Toroku le dirigió una mirada sospechosa a Minato. ¿Eres una especie de celebridad o algo así? Preguntó el joven rubio, con los brazos cruzados y las cejas levantadas. No te atrevas a preguntar nada. Minato le había dado una mirada helada a Toroku, quien a su vez rechazó la pregunta candente de su mente, pero no sin lanzar una mirada de complicidad con una sonrisa astuta al rubio mayor. Minato lanzó una mirada de advertencia y miró hacia el sol. Es hora de que regresemos, le dijo al adolescente. Sí. Nuestros 2 amigos ya deben estar bastante aburridos. Toroku asintió con la cabeza hacia la azotea, donde los 2 ambos se estremecieron ante la declaración bajo las sombras. Minato solo sacudió la cabeza lentamente y se dio la vuelta para acompañar a Toroku a su habitación. Minato se dirigía ahora hacia la historia superior de la Torre Hokage. Los últimos rayos del sol descendente pintaban una gran cantidad de colores cálidos en las paredes blancas del edificio. Las primeras estrellas ya comenzaban a aparecer perezosamente en el oscuro lienzo del cielo nocturno. En lugar de la entrada principal, eligió una ruta más escénica para evitar una cierta secretaria. Caminó hacia una ventana abierta paralela al suelo. Había echado un vistazo adentro y sonrió al escuchar los ronquidos suaves del sandaime. Su cabeza descansaba sobre sus brazos cruzados mientras se apoyaba en una gran torre de documentos muy probablemente importantes, usándolos como almohada. Se rió para sí mismo y caminó hacia su respetado líder para despertarlo, pero encontró algo muy tentador en el escritorio que rompió su concentración. Pensó por un momento antes de dejar que la sonrisa se ensanchara en sus delicados rasgos. Se acercó más a su líder y le estrechó la mano delante de la cara para asegurarse de que todavía estaba durmiendo. Su pelo blanco se balanceaba tiernamente por el discreto movimiento de su mano. Sin reacción. Se hizo a un lado y colocó su mano en la parte superior de un sombrero blanco con forma de triángulo y echó un último vistazo por encima del hombro al sandaime dormido. Agarró el sombrero, se lo puso lentamente en la cabeza y se deslizó silenciosamente hacia el pequeño espejo para admirar su trabajo. Antes de que pudiera llegar a su destino, un ruido se hizo eco a través de la oficina silenciosa cuando el Hokage se aclaró la garganta para llamar su atención. Minato había saltado hacia atrás y aterrizó con menos gracia de lo que había pretendido en medio de la habitación, con un kunai en la mano listo para atacar. El sombrero se inclinó torpemente hacia un lado de su cara. Miró hacia el escritorio y vio a Sarutobi apoyado en él, con la cabeza apoyada en la mano. Estaba observando a Minato, golpeando su barbilla con su dedo índice como si estuviera perdido en sus pensamientos, como un padre pensando en un castigo adecuado para su hijo. Hokage-sama. Minato sonrió nerviosamente hacia el escritorio mientras se enderezaba. ¿Sabes, Minato? Creo que no quiero comentar esto. Minato se deshizo lentamente del sombrero y lo puso de nuevo en el escritorio cuando dio un paso adelante. Sarutobi solo negó con la cabeza y le sonrió con perdón. Entonces, ¿qué te trae por aquí? No solo por la moda, creo. Lo siento, la tentación era demasiado para ignorarla. Minato le dio una pequeña sonrisa de disculpa hacia su líder. Hiruzen miró al hombre por un largo momento antes de que sus labios se convirtieran en una sonrisa pícara. Tendrás tiempo suficiente para eso más tarde. Minato se detuvo por una fracción antes de lanzar el comentario a un lado, pero guardándolo cuidadosamente. Vine para informar que Odoroki Toroku tomó su decisión. Quiere unirse a la fuerza de Shinobi de Konoha. Sarutobi asintió mientras preparaba su pipa, y finalmente llenó la habitación con humo de tabaco que flotaba suavemente. Que así sea. Lo aceptaré pero solo con varias condiciones.
El Sandaime estaba esperando la respuesta de Minato, pero cuando no recibió ninguna, continuó después de un arrastre de su pipa. Quiero que permanezca bajo alta observación durante 2 semanas, y por el momento, permanecerá en la fuerza de interrogación y tortura, donde podemos vigilarlo más. Para mayor seguridad, haga una cita con Inoichi. Una vez por semana hasta nuevo aviso. Y como ya dije, usted es responsable de él. No se le permite estar solo en las calles de Konoha durante este periodo. Además, antes de ser asignado a algún grupo, necesitamos medir sus habilidades y sus habilidades de ninja. Correctamente. Minato asintió, su compostura se aflojó cuando un peso invisible se levantó de sus hombros. Estoy agradecido por su decisión. Esto significa que ya no tenemos que preocuparnos por el consejo. De hecho, comenzaban a ser muy activos con respecto al caso del niño. Sarutobi le dio una cálida sonrisa cuando finalmente miró a Minato. Pareces mucho mejor. Sí. Es cierto. Kusina también dejó de quejarse de mis cambios de humor, admitió con una mueca agria. Soy consciente de sus visitas más frecuentes a Toroku. El Ambu siempre me mantiene informado sobre el estado del niño. En realidad, están bastante frustrados con él. Parece que siempre los encuentra, independientemente de lo que hagan, dijo Sarutobi. Ryo no me sorprende. Pisotea su orgullo continuamente. Tal vez les está dando un pequeño impulso para mejorar. Es realmente una pena que un adolescente pueda simplemente jugar con nuestras élites de esa manera. Sobre las visitas, tengo que ocuparme de mí mismo. Durante mi descanso, Itoroku siempre es un buen momento garantizado. Minato le devolvió la sonrisa, pero pronto se transformó en una amplia sonrisa. Está empezando a sentirse más cómodo. Es un adolescente saludable en muchos aspectos. A veces se comporta como Kusina. Minato dirigió una mirada errante a Sarutobi e inclinó su cabeza hacia el techo mientras continuaba su línea de pensamientos. Ayer, aflojó la cabeza del salero mientras estábamos comiendo. Tuve que tirar todo mi desayuno. El rubio gruñó irritado y recibió una carcajada del tercero. Minato negó con la cabeza y sacó un pergamino de su chaleco. De todos modos, creo que eso es todo por hoy. Aquí está mi informe completo con todos los detalles de la observación de hoy. Si no hay nada más, me gustaría ir a casa. Sarutobi asintió y observó cómo el joven shinobi desaparecía de su oficina en un abrir y cerrar de ojos después de que se inclinara ante el tercero. Se movió a la ventana para atrapar los últimos rayos del sol poniente. Hiruzen inhalaba perezosamente una bocanada de su pipa y la exhalaba lentamente, observando cómo el humo dibujaba formas abstractas en el aire antes de desaparecer. Estaba inquieto. La idea de que Toroku logró hacerse amigo de Minato en tan poco tiempo le preocupaba. Todavía podía ser un agente encubierto que esperaba recuperar sus recuerdos y atacar, posiblemente contra el propio Minato, y siguiendo la nueva información, era más que factible que se tratara de un asesinato muy elaborado y muy bien preparado. Sarutobi había girado lentamente hacia su escritorio para abrir un cajón y recuperar su contenido. Abrió el voluminoso archivo, fijando sus ojos en la primera página con la imagen ridículamente sonriente de Toroku. No pudo ocultar su contenido por mucho tiempo, tenía que decirle a Minato. Dejó escapar un suspiro de inquietud y, después de volver a colocar la gruesa carpeta en su lugar anterior, volvió a la ventana para admirar la luna llena en el cielo negro, ahora lleno de tinta.